Ok, siguiendo entonces con el tema este de la evolución de las poblaciones. Entonces, ¿cuáles son los agentes causales o las fuerzas proevolutivas? Son aquellas que interrumpen el equilibrio Hardy-Weinberg. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas proevolutivas? La mutación, el flujo génico, tamaños de poblaciones pequeñas, apareamientos selectivos, es decir, apareamientos no azarosos o selección sexual, y la selección natural, ¿verdad? Entonces vean que los estímulos, por ejemplo, que hacen que haya, por ejemplo, el caso de la selección sexual, pueden cambiar dependiendo del tiempo o de la cultura, ¿verdad? En donde estemos ubicados. Y entonces esas son las fuerzas proevolutivas, que ahí ustedes las tienen en su libro, ¿verdad? Por ejemplo, se explica que la mutación es fuerza evolutiva porque crea alelos, que el flujo génico es fuerza evolutiva porque hace que las poblaciones que estaban separadas poco a poco vayan haciéndose similares y hay mucha migración entre ellas. La deriva genética va a causar, que es otra fuerza evolutiva, va a causar cambios azarosos en las frecuencias de los alelos de poblaciones pequeñas. Y la selección natural y la selección sexual, pues lo que van a hacer, porque la selección sexual es un tipo de selección natural, lo que van a hacer es hacer que ciertos individuos que se adaptan mejor al ambiente sean los más perseguidos para la reproducción y que entonces estos sean los que pasen los genes a la siguiente generación. ¿Verdad? Eh, las mutaciones, tal vez es importante recalcar las mutaciones, ¿verdad? Que son cambios en los genes, en las secuencias de genes, en los productos de estos genes, entonces, ocurren al azar, ¿verdad? Las mutaciones ocurren espontáneamente, por ejemplo, cuando hacemos estudios en bacterias, ¿verdad? Esas mutaciones podemos determinar por distintos tipos de pruebas, como el test de Ames y otros, cuando hay mutaciones que surgen de novo en un organismo. De novo quiere decir espontáneas en un momento dado, pueden ocurrir esas mutaciones, ¿verdad? ¿Por qué ocurren las mutaciones? Por ejemplo, si una bacteria es resistente al antibiótico, no fue que la bacteria se volvió resistente porque estaba presente el antibiótico, sino que la bacteria había mutado previamente y tenía una mutación que le permitiría resistir a un antibiótico, ¿verdad? Si por algún evento la bacteria se viese enfrente de ese antibiótico, entonces las otras bacterias que no tenían esa mutación van a morir y esa bacteria resistente se va a reproducir, ¿verdad? Pero la mutación ya estaba ahí. El antibiótico es solo un agente selectivo, no es el causal de la mutación. ¿Por qué ocurren las mutaciones espontáneas? Bueno, porque cuando el DNA se está replicando pueden haber errores de la replicación o pueden haber moléculas o estímulos físicos como las radiaciones que producen daño en el DNA. Normalmente las polimerasas y otras enzimas de reparación, hay muchísimos tipos de sistemas de reparación en eucariotes y procariotes, van a corregir esos errores en el DNA, esas mutaciones espontáneas que pueden ocurrir por agentes químicos o físicos o bien por errores de la replicación. Pero muchas veces, ¿verdad? Esos errores podrían pasar sin ser percibidos o las enzimas podrían no repararlos adecuadamente. Ya bueno, ya eso es un tema aparte y mucho más detallado que esto. El asunto es que aunque haya sistemas de reparación y detección de errores en las células, de vez en cuando pasa algún error y ese error, si llega a estar en la siguiente generación y se establece, se replica, se pasa a las siguientes generaciones, pues entonces van a implicar que ocurrieron mutaciones. Ahora bien, otro punto aclara, las mutaciones no siempre son negativas, ¿verdad? La gran mayoría de las mutaciones eh, son mutaciones neutras, no causan ni bien ni mal. Algunas son positivas y algunas son negativas. Entonces hay de todo esto, ¿verdad? Bueno, viendo estas fuerzas evolutivas, además de la mutación, vimos el flujo génico, ¿verdad? Los seres vivos pueden moverse y entonces podrían inmigrar o emigrar a otros lugares llevándose consigo sus genes. Incluso organismos como las plantas que no pueden moverse libremente, estamos viendo el caso de una planta, bueno, han desarrollado mecanismos para que pueda haber ese flujo génico, esa migración, por ejemplo, el polen, que podría viajar en el viento muchos kilómetros y fecundar plantas que están muy lejos de los árboles que produjeron el polen y entonces, bueno, podría impulsarse incluso a grandes distancias. Entonces, el flujo génico es una fuerza proevolutiva. El flujo génico implica o la inmigración o la emigración, ¿verdad? Cambio de individuos entre la población A y la población B. Siempre y cuando el flujo génico sea limitado, es decir,
ocurre el flujo génico, pero no es ilimitado, son algunos cuantos individuos. Entonces es una fuerza proevolutiva. ¿Por qué? Porque este individuo lleva sus alelos para la población B, este individuo lleva sus alelos para la población A y permite la evolución. Ya si el flujo génico es indiscriminado, por ejemplo, que todo el mundo fuera y viniera libremente, esas dos poblaciones se van a terminar haciendo iguales con el tiempo. Entonces ya ahí deja de ser proevolutivo. Pero mientras tanto, y cuando el flujo génico sea limitado, es una fuerza proevolutiva porque permite el intercambio de alelos, como por ejemplo acá esta población de escarabajos o de abejones café, puede un individuo migrar hacia esta otra población que pues es la misma especie pero tiene otros alelos, otros colores, ¿verdad? Y entonces eso permite pues combinar esos alelos, ¿verdad? Y entonces da como resultado eh, que cambien las frecuencias de los alelos en la población receptora, ¿verdad? Repito, siempre y cuando el flujo génico sea limitado. Si es ilimitado, entonces ya las poblaciones se vuelven iguales y deja de haber ahí una fuerza proevolutiva. Otra fuerza proevolutiva es la deriva génica. Ya dijimos que la deriva génica son cambios azarosos en las frecuencias de los alelos en poblaciones pequeñas. Entonces necesitamos dos cosas. Primero, que la población sea pequeña. ¿Verdad? En las poblaciones grandes la deriva genética tiene menos influencia. Lo otro que necesitamos es que el cambio sea al azar. ¿Cuándo es un cambio al azar? Y cuando se produce, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, una sequía, algo así azaroso que afecte a estos individuos. Entonces recuerden que la poza génica son todos los alelos de una población. Digamos que aquí todos estos tenían su poza génica, toda esta población, pero ocurrió una desgracia y la mayoría se murió. Esta población era pequeña, entonces solo quedaron estos dos vivos, digamos. Entonces estos dos vivos se reprodujeron y ellos fueron los que le dieron los alelos a la siguiente generación. Pero vean que se perdieron todos los otros alelos. Y digamos que vuelve a haber otro evento azaroso, otra catástrofe, y sobreviven solo estos dos. Entonces solo estos dos le dan los alelos a la siguiente generación. Ven, entonces se va reduciendo el tamaño de la población y se va reduciendo, van cambiando las frecuencias alélicas. Vean que ya es muy diferente la tercera población de la primera debido a cambios azarosos. Dos ejemplos de deriva génica son el efecto fundador y el cuello de botella, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si la población es muy grande, la deriva genética no tiene un gran efecto. Digamos que de una población de 1000 cucarachas en un lugar y se mueren de esas 1000 50, bueno, todavía quedan 950. Entonces ahí no hubo mucho cambio. Pero digamos que hay una población de solo 10 cucarachas y alguien viene y mata 5, ya esa población sí va a sufrir deriva genética porque quedan solo 5 vivas al azar. O sea, sufrió un cambio del 50%, una disminución del 50% de esos individuos. Entonces vean que por eso la deriva genética tiene un efecto importante cuando la población es pequeña. Si la población es grande, es resiliente, es resistente, ¿verdad? Eh, bueno, digamos que una mutación que hace que por azar un grupo de insectos se vuelva más colorido, más visible para los pájaros van a venir a comerse a esos individuos y los otros quedan vivos, ¿verdad? Entonces esos son catástrofes para esas poblaciones. Una población que es muy pequeña se ha visto que fácilmente con cualquier cambio puede incluso llegar a 0 individuos, ¿verdad? Esta población, por ejemplo, de acá se extinguió. Entonces, la extinción, pues es el futuro de todas las especies vivas, pero a veces esos procesos son acelerados. Por ejemplo, aquí vemos una población pequeña y poca biodiversidad, poco número de individuos, un cambio azaroso puede provocar una deriva genética que lleve a la extinción de la especie. El concepto de cuello de botella, que es un tipo de deriva génica, es un ejemplo de estos procesos que cambian la frecuencia de los alelos, disminuyen la variabilidad genética. Digamos que la población era al inicio esta botella llena de diferentes colores que representan diferentes genes, diferentes genotipos de los organismos que la componían. Y ocurre un cuello de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Una catástrofe que hace que solo poquitos sobrevivan, solo poquitos pasan por ese cuello de esa catástrofe. Entonces, por ejemplo, hay una inundación, hay una erupción, hay un cambio en el clima, se deseca un lago,
se acaba el alimento X o Y. Eso es puede actuar como un cuello de botella. Entonces vean que pasan al azar algunos individuos que pueden sobrevivir o que se adaptan a eso. Pero vean que esos individuos ahora van a formar la nueva población. La nueva población puede tener la misma cantidad de individuos que la población original, sí, pero vean que los colores aquí son muchos menos. ¿Qué significa eso? Disminuyó la variabilidad genética. Eso es lo que hacen los cuellos de botella, disminuyen la variabilidad genética. Otro ejemplo de deriva génica es el efecto fundador. El efecto fundador es que, digamos, esto es un continente lleno de mariquitas con diferentes genotipos y fenotipos. Si por algún evento estas llegan a una isla, ¿verdad? En un equipaje, en una balsa, en un barco, yo no sé. Ellas van a fundar aquí una nueva población, pero solo con los genes que ellas traían. Eso se llama el efecto del fundador, porque ellos fundan una nueva población que va a divergir de la continental, por ejemplo, porque aquí hay otros alelos, solo los que estas mariquitas llevaban. Con el tiempo puede ser que estén tan separadas, tan aisladas, que estas se conviertan en una nueva especie y ya no se reproduzcan con las continentales, ¿verdad? Así es como se van formando especies. Un ejemplo en humanos del efecto fundador es la endogamia, es cuando individuos, o de deriva génica, pues, cuando individuos emparentados se reproducen entre sí o solo entre ciertos grupos muy reducidos. Y entonces eso puede hacer que ciertas taras genéticas que deberían ser recesivas y no aparecer se vuelvan homocigotas. Y entonces aparecen pues cosas que no deberían aparecer. Por ejemplo, la polidactilia, ¿verdad? En el síndrome de Ellis-Van Creveld que vemos aquí, ¿verdad? Eso es posible. Entonces, porque si hay poblaciones, todavía hay poblaciones humanas en donde hay mucha endogamia o en donde grupos muy reducidos genéticamente solo se reproducen entre ellos y no se reproducen con los demás. Otra fuerza evolutiva es la selección natural, dentro de la cual tenemos la selección sexual, ¿verdad? La selección sexual es reproducción no azarosa o reproducción selectiva. ¿Eso qué significa? La ley de Hardy-Weinberg me pedía que todo el mundo se pudiera reproducir por igual. ¿Eso siempre pasa? No, eso no siempre pasa. Veamos el caso de las aves. Las aves tienen sistemas de reconocimiento para el apareamiento y la selección, como por ejemplo los cantos en algunas, los bailes en otras, los plumajes coloridos en otras, la forma en que el macho haga un nido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la hembra va a venir y selecciona al que le gusta más cómo canta, o cómo hace el nido, o cómo tiene las plumas, qué sé yo. Y eso es un ejemplo de selección sexual. La selección sexual, ¿por qué es proevolutiva? Bueno, porque va a hacer que ciertos individuos, digamos los mejor adaptados, como decía Darwin, los más adaptados, sean los que transmiten sus genes a la siguiente generación. Entonces van a haber algunos individuos que son elegidos para la reproducción y otros individuos que no lo son. Y en ese sentido van a cambiar de generación en generación las frecuencias alélicas, porque son ciertos machos los que se reproducen. Entonces ahí tenemos este asunto de la selección sexual. Por ejemplo, en las jirafas. Entre más largo el cuello de una jirafa, más sexy es la jirafa. ¿Verdad? La jirafa macho. ¿Qué pasa? Que lo que puede dar ventajas, por ejemplo, para la reproducción puede traer desventajas para otras actividades. Pero así es la naturaleza. Así actúa. Entonces, continuamos en la siguiente sección del video.